Ok, entonces iniciamos la presentación de qué es el hongo banano con nuestro ingeniero René Thomas, que es nuestro coordinador de la antena de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros Científicos en Occidente, Acariguas. Vamos a empezar la presentación y le dejo las palabras a nuestro invitado René Thomas. Muchas gracias. Gracias, Sixto. Ahí está, Bienvenidos pues. todos. Bienvenidos todos a este webinar. Puedes pasar. Vamos, en estos últimos días ha habido un boom de la presencia supuestamente de una nueva enfermedad en plátano y cambure. Cabe destacar que los plátanos y los cambures no son iguales desde el punto de vista botánico y engloban una familia que llama Musaceae. Aparte de eso, eso es una foto precisamente de un cambural atacado por fusarium. Como ustedes pueden apreciar ahí, es poco lo que queda. Dale otro clic. Entonces, por eso es que digo yo, es una nueva enfermedad de Musaceae. ¿Por qué? Fíjense, dentro de las generalidades que nosotros tenemos, dale otro clic, los países latinoamericanos y del Caribe como tal, constituyen, digamos, una zona de mayor producción comercial de banano y plátano en el mundo, igual que la actividad platanera en la agroindustria del banano, tanto en Colombia, Ecuador y Venezuela, que continúa siendo un factor verdaderamente determinante en la economía nacional y es una muy buena fuente de empleo a nivel de campo. Dale. Ejemplo de esto es que las exportaciones de plátano y de banano, por ejemplo, en Colombia, ocupan aproximadamente el 34% de las exportaciones agropecuarias, pero sin incluir el café. En el Ecuador es el primer renglón de exportación en cuanto a productos vegetales y en Venezuela, aunque no se exporte, es un renglón de muy alto consumo en la dieta nacional. ¿Sí? Por otro lado, la enfermedad como tal, ¿sí? Se le llama el mal de Panamá. Y yo les cuento, hace ya 50 años que yo pasé por el curso mío de Musaceae en la universidad y hace 50 años yo estudié el mal de Panamá como enfermedad del banano y del plátano. Esa enfermedad tiene más de 100 años y lógicamente ha mutado, le llaman raza a ciertas mutaciones del fusarium y cohabita en el suelo, afecta a las plantas básicamente de las musáceas como el plátano y el banano, pero ya veremos más adelante que también ataca a otro tipo de empresas, de plantas. ¿Sí? Y ese fusarium tiene, bueno, se le conoce hace más de 100 años. Por ejemplo, la raza 1 se encuentra en Colombia y fue la causante de la epidemia que destruyó los cultivares Gros Michel entre 1890 y 1960. O sea que de verdad tiene más de 100 años. Entonces la gente, una nueva enfermedad. ¿Cuál nueva enfermedad? Eso existe hace mucho tiempo, tiene más de un siglo. Y lógicamente obligó a reemplazar todas esas variedades de Gros Michel, sí, las pasaron a Cavendish, ¿sí? Entonces, volviendo, la raza 1 afecta muchos cultivares de banano como el Gros Michel. Por eso, dirá, durante la década, por ejemplo, del 50 en Costa Rica, se tuvo que sustituir la variedad por Cavendish, ¿sí? Que es resistente. Luego, pasa la otra. La raza 2 afecta al plátano, especialmente a los cultivares de fruto cuadrado. Hay unos plátanos que no son redondos, sino que uno los ve que tienen aristas. ¿Sí? Y en el tronco, cuando uno corta un tronco o un pseudotallo que se llama, uno ve esa coloración. La raza 3 no afecta a la musácea, pero sí afecta a las heliconias, que son plantas de carácter ornamental. Y la raza 4, ¿sí? ¿Sale? La raza 4 afecta a todos los cultivares de banano que no han desarrollado variedades resistentes. Se subdivide en raza 4 subtropical y raza 4 tropical según, lógicamente, las condiciones climáticas en las que se desarrolla la enfermedad.
Y nosotros podemos ver en esa última diapositiva abajo los frutos negros. Es decir, no es solamente que ataca el pseudotallo, que ataca las hojas, se ve feo, sino que el fruto, miren cómo se pone, ese fruto se pone negro. Pero por dentro también tiene ciertas manchas, sobre todo dentro de la cáscara del sí, del banano. La gente dice, bueno, pues la enfermedad afecta a los humanos. No, realmente no. Usted puede comer banano, se pondrá feo por fuera todo lo que tú quieras, pero el fusarium no te hace daño como tal en el organismo. Vamos a pasar a la otra. Fíjense, esta enfermedad, el hongo como tal, él bloquea los tejidos vasculares de las plantas, sí, es decir, el floema y el xilema, y de allí se produce la muerte de todas esas plantas. Puede permanecer hasta 30 años en el suelo, en ausencia del cultivo, o sea que él permanece allí y desarrolla esas estructuras llamadas clamidiosporas, que son esas que están allí en esa diapositiva. Esa es la forma, ¿sí?, en la cual produce, digamos, su estructura reproductora. Pasa la otra. Y los troncos aparecen con esos anillos marrones, que son precisamente el síntoma de esa enfermedad. Luego tenemos que esas plantas afectadas, digamos, por ese mal de Panamá, manifiestan un amarillo en las hojas más adultas desde los bordes hacia la nervadura central, es decir, de afuera hacia adentro, tal como aparece en la lámina. Ustedes pueden apreciar allí que la hoja se pone marrón y luego amarilla y luego va a verde hacia la nervadura central de la hoja, y esa es la manifestación del mal de Panamá en general, ya sea raza 1, ya sea raza 2, ya sea las 4. ¿Sí? Entonces, las hojas afectadas se doblan hacia la base y quedan colgadas en la planta, ¿sí? Donde se secan y realmente mueren, ¿no? Entonces ahí las vemos, nosotros vemos en la diapositiva, esas hojas se doblan y tienden ya a caerse, pues se pegan al pseudotallo y realmente ya en ese momento ya no hay nada que hacer, y prácticamente desde antes. Y en algunos casos puede ocurrir lo que llaman un rajamiento en la base del pseudotallo. El pseudotallo se puede partir. Al examinar la planta internamente se observan esas coloraciones marrones o rojizas en los tejidos del corno, ¿sí?, que es la parte exterior, central del pseudotallo, y en el pseudotallo, así como se ve en esa diapositiva. Ahí podemos ver las manchas del Fusarium oxysporum variacubense, ¿no? Luego, esta enfermedad, algunos de los cultivares, por ejemplo, en Venezuela, lo que pasa es que en Venezuela casi todo cambió a Cavendish. Sí, casi todo cambió a Cavendish. Entonces son bananos que son susceptibles. Entre ellos están las variedades Valery, Gran Enano, Williams y Giant Cavendish y Gros Michel, y otros plátanos comestibles como lo que llamamos nosotros el manzano, el buglo, el burro, cuatro filos, topocho, cachaco, entre otros. Prácticamente todo el universo, digamos, de las musáceas en Venezuela actualmente son susceptibles a R4T. ¿Por qué? Porque sencillamente el Gros Michel, que se sembraba anteriormente en Venezuela, se dejó de sembrar porque en Colombia había el mal de Panamá y lo atacaba la raza 1. Entonces se empezó a cambiar aquí paulatinamente hacia una variedad resistente, que era precisamente la Cavendish, pero ahora está atacando Cavendish y todo lo que hay en Venezuela es Cavendish. Y no se han desarrollado nuevos grupos, subgrupos de familias resistentes, ¿sí?, a R4T. Esta raza 4, que causa el mal de Panamá, forma estructuras de reproducción que son resistentes a condiciones adversas del ambiente y garantizan su supervivencia en el suelo, en los residuos de las plantas afectadas. Eso es gravísimo y es por mucho tiempo. Entonces uno a veces en el suelo lo ve bien, uno implanta un cultivar allí y cuando se viene a dar cuenta ya las plantas pequeñas empiezan a manifestar síntomas. O sea que se pierde toda la preparación que existe. Pero ellos están en el suelo, todos ellos están en el suelo. ¿Sí?
Entonces, ese es su hábitat original. Entonces, esa enfermedad, las formas de dispersión de esa enfermedad, lo principal, independientemente de que el inóculo esté en el suelo, lógicamente ese inóculo pasa a la parte aérea, que es la planta, es el material de propagación y los residuos de plantas infectadas. Material de propagación lo que llamamos polinos, que son, digamos, la semilla de lo que es lo que se siembra para como cultivar y para un lote. También mediante el suelo que se adhieren las personas, en las botas, por ejemplo, en los zapatos, en las herramientas, maquinaria, vehículos que entran a los camburales y transportan las estructuras del hongo, o sea que es muy fácil diseminarlo. Además, por el agua de lluvia, sobre todo el agua de lluvia escorrentía o de riego, puede arrastrar, digamos, esas estructuras del hongo de un sitio a otro, lo mueve de un sitio a otro. Y mediante, digamos, artesanías confeccionadas con material vegetal del banano, del plátano, las heliconias y otras musáceas provenientes también de otros países. Entonces nosotros tenemos dentro de esas artesanías, hay de todo, hay sombreros, hay carrieles, hay bolsitos, hay una serie de cosas que se hacen de hoja de plátano. Entonces, cestas también, que por cierto son muy simpáticas, muy bonitas, pero ahí también se puede ser una forma de dispersión de esa enfermedad. Pasa a la otra. Dentro de las medidas de prevención que uno puede tomar al respecto, ¿sí? Tenemos nosotros la parte legal dada por el Ejecutivo Nacional, que dice que con el objetivo de prevenir la introducción y propagación de esta enfermedad al país, el Instituto Nacional de Salud Agrícola, INSAI, de acuerdo a la providencia administrativa 05718 de fecha 25 de junio del 2018, fíjense, 2018, eso es importante, mediante la cual se establecen las normas, medidas y procedimientos fitosanitarios para la prevención y contención de la raza 4 tropical Fusarium oxysporum, especie con variedad juvense, le llaman el FOC R4T, publicada en la Gaceta Oficial número 41480 del 12 de septiembre de 2018. O sea que si hace ya tiempo, hace 4 años aproximadamente, 4 o 5 años, el INSAI ya conocía del problema del Fusarium oxysporum variacubense, ¿sí? Entonces, ellos hicieron este decreto, ¿sí? Y pasan todo lo relacionado a la forma de dispersión de la enfermedad, fíjense, dice, por cuanto a la enfermedad conocida como marchitamiento por Fusarium, antes mal de Panamá, Fusarial wilt, etcétera, causada por la raza 4 o Taiwán del hongo Fusarium, que es capaz de causar la invasión del sistema flor de la planta. Todo lo que le he dicho hasta ahorita, eso ya lo conocía el Estado. El Estado toma las precauciones, pero uno pregunta hasta dónde fue efectivo eso. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Pasa a la otra abertura. Seguimos esa, y habla perfectamente, y esto es gravísimo, fíjense. Tiene un gradiente de diseminación con una relación de 1 a 60 en 60, es decir, un individuo afectado contamina 10 en 60 días, eso es lo que significa 1 a 60 en 60, y llegar a niveles exponenciales de 90 días a partir de un inóculo inicial de baja concentración, es decir, de 1 por día a las 2 estructuras viables por gramo de suelo, que es poco, eso es muy poco, ¿sí? Y en condiciones climáticas se puede diseminar hasta 100 kilómetros en un año. Entonces, Venezuela, digamos, ya había reportado la raza 1 y la 2 hacía varios años, ¿sí? Y se considera que esas condiciones agroecológicas predisponentes en todas son similares a las del R4T, ya sea el subgrupo subtropical o el tropical como tal. Y el hongo tiene la capacidad de generar estructuras, como les dije anteriormente, que pueden durar hasta 30 años, ¿sí? Entonces, en la producción de esto lo hicieron precisamente para controlar la entrada del hongo, pero igualito llegó por cualquier lado, porque aquí entra productos de todos los lados. Yo no sé si hay esa comercialización en la frontera, entra primero por el Zulia, traen cultivos de Colombia para acá, racimos de plátano, el mercado, los buhoneros, ese tipo de cosas, y así se disemina
es complicado realmente. Pasa la otra. Entonces, el Estado trató en lo posible, ¿sí? Que independientemente que eso dicen que no había sido reportado en el continente americano, pero ya en Colombia se conocía y en Costa Rica se había conocido ya desde hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces el objetivo como tal era establecer medidas o procedimientos fitosanitarios para prevenir, ¿sí? Identificar y erradicar y contener y manejar adecuadamente cualquier introducción o brote de la R4T, ¿no? Pero realmente muy difícil, muy difícil controlar eso, ¿no? Sobre todo una enfermedad con una dispersión tan grande y una facilidad de expandirse, ¿no? A nivel nacional por cualquier vía. Pasa la otra. Entonces, las medidas de control, digamos, las medidas de desinfección de utensilios del campo, que son, digamos, lógicamente los machetes, las mismas botas que utilizan los obreros, la eliminación de malezas hospederas, porque también las tiene, la restricción de material foráneo de donde se sospeche la presencia de FOC, la eliminación de plantas enfermas, y también está la parte de control biológico, que es una alternativa muy importante que el producto, por ejemplo, Trichoderma harzianum, que es un controlador biológico, realmente es un hongo antagonista del suelo, y él ataca Fusarium, ¿sí? No se ha comprobado su eficacia en el campo, sino únicamente a pruebas de laboratorio y tiene cierto efecto en Fusarium. Siempre, por ejemplo, cuando hay Fusarium, no solamente en plátano, sino en el suelo que se presenta en casi todas las plantas hortícolas, se aplica tricoderma de manera constante y tanto preventiva como curativa. Y se puede diseñar también una fórmula en mezcla con humus, con tricoderma en altas dosis, eso sí, altas dosis de aplicación directamente al suelo para controlar el hidrógeno. Nada hacemos con tratar las plantas enfermas. Eso es perder dinero. Si hay fungicidas, claro, el óxido de cobre, todo lo que tú quieras, tú le puedes aplicar eso, o un fosfito. Sí, pero lo vas a perder, porque tienes que atacar el inóculo. Entonces, bueno, realmente eso es lo que yo te traía a ustedes para esta tarde, por lo cual les agradezco su amable y respetuosa atención y podemos fácilmente pasar a un ciclo de preguntas con respecto a esto que he compartido con ustedes. Excelente. René, como siempre, ¿no? Muchísimas gracias, René. Puede No me ser vaya a uno matar, comiendo Lorena, no me vaya a plátano, matar. puede ser uno comiendo plátano y cambur sin problema, ¿no? Claro, porque es lo que se llama los fitopatógenos, solamente van a afectar Claro. a los vegetales, así que tranquilo. Me encantó, René, de verdad. ¿Tú trabajas con la parte microbiológica? Sí, sí, yo también tengo un posgrado en bioremediación de suelo. Ah, ok, o sea que tú haces tus experimentos allá. Yo te iba a decir para trabajar juntos. Actualmente estoy en la gerencia general de una empresa manufacturera de abonos orgánicos y fungicidas, precisamente, que se llama Bemiagro, ¿no? Estoy en Keyword. Tenemos Ok, ya una empresa que tiene 17 años en el mercado y producimos humus. Es un humus, ¿verdad? Demasiado bueno. Tiene, de los análisis de humus que conozco, es el que mayor cantidad de actinomicetos tiene dentro de su composición natural, y los actinomicetos son los responsables, digamos, del 80% de la formación de la materia orgánica del suelo, así y, es. y es lo más importante que existe, pues. Es decir, un humus sin actinomiceto es un agua muerta, pues. Claro, Es rico también en ácido húmico y fúlvico, no tanto en humitas, porque la humita no nos interesa tanto, porque esas actúan, digamos, sobre la estructura del suelo, pero sí nos interesa el contenido, digamos, de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Por lo tanto, nosotros también le anexamos leonardita, que es muy importante en la constitución de ese humus, ¿no? Y yo te digo, los humus como tal funcionan en el suelo también como controladores biológicos, porque también se enriquecen con tricoderma. Al aplicarlos en el suelo, ellos son controladores biológicos de todos los que mal llamamos nosotros agentes causales de enfermedades. Porque si nos vamos realmente al proceso de la enfermedad, yo te digo,
En la naturaleza no hay plagas ni enfermedades, no existe. Así es. Porque yo no he visto a nadie fumigando el Amazonas porque le cayó antracnosia al Amazonas. Así es. Lo que pasa es que nosotros, fíjense lo siguiente, yo dicté una charla sobre los paradigmas del suelo precisamente, se llama así, y eso tiene mucho que ver con esto. Resulta que si nosotros vemos la génesis de nuestro planeta, desde hace 13.700 millones de años que fue el Big Bang, después hace 4.800 millones de años nace el Sol, después nace la Luna y se hace la Tierra hace 4.560 millones de años, ¿sí? La Tierra no tenía atmósfera, ¿sí? La Tierra era una bola incandescente y tenía más de 3 millones de grados centígrados. Y a raíz de ahí la Tierra se fue enfriando y los meteoritos fueron los que trajeron el agua a la Tierra en grandes cantidades, ¿sí? Y en esa agua se forma la vida y las arqueas y las bacterias tienen 3.100 millones de años en el planeta y conviven con nosotros hace 3.100 millones de años. Esos son los procariotes. ¿Qué hacemos nosotros luchando contra unos seres que nos llevan una morena en evolución? Si nosotros sacamos una cuenta de esos 13.700 millones de años a un día, a 24 horas en segundos, ¿sí? Y el ser humano como tal, el Homo sapiens, o el género Homo tiene aproximadamente 2 millones de años. El ser humano tiene 12 segundos en la Tierra. 12 segundos en un día es lo que tiene evolución el ser humano en la Tierra. ¿Qué vamos nosotros a hablar o pensar destruir unos seres que tienen 3.100 millones de años entre nosotros y siguen siendo los mismos? Eso es gravísimo. Claro. Y parece mentira. Hay algo que es más importante. Nosotros hablamos de los microorganismos del suelo, pero no. El suelo son los mismos microorganismos. No es que son los microorganismos del suelo. Es el suelo que está formado por microorganismos. Ellos forman el suelo. Entonces nosotros no sabemos ni siquiera qué es el suelo. Entonces nosotros atacamos lo que está arriba y no atacamos lo que está abajo, porque parece mentira, y como lo digo yo desde cualquier otro punto de vista, todo lo manifestado tiene un lado oculto y lo más importante es lo que no vemos. Lo que no vemos está en el suelo y eso es el sustento de todo, desgraciadamente, y es así. Y la enfermedad como tal, parece mentira, es producto de un desequilibrio que existe en la naturaleza. Entonces, ese desequilibrio se forma por muchas razones. El monocultivo es un desequilibrio. ¿Por qué? Porque no hay biodiversidad. Fíjense, la falta de biodiversidad es la primera causa de enfermedad en los cultivos. ¿Por qué? La gente habla de las malezas, que no sé qué, que piloto. Ahora, yo les pregunté a un auditorio de colegas y de agricultores, yo les dije, si ustedes abandonan un cultivo y vienen 5 años después, ¿qué consiguen? No, monte, eso está malezado. Yo dije, no, señor. Usted vuelve a conseguir la flora autóctona de ese sitio, porque usted sembró maíz allí y se fue, ¿y por qué no tiene maíz? Entonces dicen, bueno, sí es verdad. Yo le dije, mire, lo que pasa es que la naturaleza, la flora, es igual que las aguas de un río. Usted desvía las aguas de un río. Llega un momento en que el río vuelve a su cauce. Igual sucede con la flora. La flora vuelve a su cauce. Usted abandona un lote y lo que le sale es la flora autóctona, la que usted tenía allí. Usted rastrea, quema, hace todos los desastres por haber, y usted implanta algo que no estaba allí. Entonces, ¿cuál es la maleza? Lo que estaba allí o el cultivo que tú estás sembrando. El cultivo que usted está sembrando es la maleza, compañero, no lo que estaba ahí. Entonces, es un biotipo totalmente diferente, altamente susceptible a lo que hay en el suelo, y nosotros creemos que aplicando todas esas sales de fertilizantes que existen vamos a arreglar la cuestión. El suelo es un organismo vivo. Es un organismo vivo que respira, se alimenta y toma agua. Es lógico. ¿De qué se alimenta el suelo? De los mismos detritos orgánicos de los restos de cultivo. El suelo se alimenta solo. Yo no he visto a nadie fertilizando el Amazonas o las selvas del Sahara o las selvas del África. Ese tipo. ¿Quién fertiliza eso? ¿Sí? Lógicamente nosotros sabemos que el Amazonas lo fertiliza precisamente esa tormenta del desierto que vienen para acá, que atraviesan el Atlántico
están en el ambiente, cae la lluvia y las bajan y con eso se fertiliza el Amazonas. Ese es el abono natural y eso tiene esos 400.000 de años. Eso no es de ahorita. Y eso viene, fíjese, eso es un ejemplo simpático de lo que nosotros desconocemos. En Eritrea, en el sur de África, lo que es, digamos, Etiopía, en la parte norte de Etiopía, hay una depresión que se llama, es un desierto que se llama Danakil. En Danakil, ellos sacan la sal, ¿sí? Y viven de eso, pero es una depresión. Ahí se remolinea esa tierra, pero parece mentira, es unos remolinos impresionantes, ¿sí? Que ese es el elemento aire. Agarran toda esa tierra que está ahí, la elevan, que ese es el otro elemento, la tierra, y va subiendo por todo el centro de África, pasa por el Sahara y atraviesa el Atlántico. Al llegar a las depresiones tropicales, al pasar el Atlántico, empieza a llover. Entonces el elemento agua hace que toda esa tierra en suspensión que está en el aire caiga sobre el Amazonas, y esa es una tierra rica en nutrientes, y eso es lo que fertiliza realmente el Amazonas. El Amazonas absorbe eso porque nadie la fertiliza. Además, la gran cantidad de residuos vegetales nativos del Amazonas también se convierten en materia orgánica y el ciclo se revierte dentro del Amazonas y él mismo se regula. Por eso es que todos los seres vivos tienen un sistema que es autopoyético. Eso se llama autopoiesis. Ese es un término acuñado por un biólogo chileno, Francisco Maturana. Y eso también hace parte de nosotros. La autopoiesis es exclusiva de los seres vivos, de los seres biológicos, en los cuales ellos son los responsables de sí mismos desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista organizativo. Entonces, ¿por qué los astronautas no han podido tomarle al Amazonas una foto donde el Amazonas se vea bello y no siempre nublado? ¿Por qué? Porque arriba el CO2 que emite el mismo Amazonas, porque hay un gradiente de intercambio de dióxido de carbono en el Amazonas, él sube y ese río sube y va para el Polo Norte. En el Polo Norte, eso igualmente, el CO2 sabemos que se congela, forma parte de algunos témpanos y otras cosas y se convierte en lo que llamamos nosotros el hielo seco. El hielo seco es sencillamente agua a menos 30 grados centígrados, por eso es que nosotros vemos que a veces, no, que se están cayendo los icebergs, que no sé qué, que lo otro, no, eso es natural. Entonces, ¿qué pasa cuando eso se cae? Las diatomeas empiezan a emitir grandes cantidades de oxígeno, pero mucho a la atmósfera. ¿Y qué sucede cuando hay un ambiente rico en oxígeno? Explota. Entonces, ¿cómo controla la misma tierra esa que no explote? Parece mentira, con los incendios forestales que están de las coníferas que están en el norte, cerca del Ártico. ¿Por qué? Porque la savia de esos árboles son aceitosas y eso no lo apaga nadie. Y ese calor, esa llama quema el exceso de oxígeno. Y eso es un ciclo natural. Eso es un ciclo natural. Entonces, la misma Tierra se regula ella misma y tenemos 4.560 millones de años en un evolucionar climático. Hay un cambio climático que tiene todos esos años encima. Eso no es de ahorita. Entonces, nosotros somos responsables también de que se detuvo el eje central de la Tierra, la masa central de la Tierra. No, eso no lo hizo el hombre, eso es natural, eso es cíclico. Ya se paró, no es la primera vez que se para, ya se había parado anteriormente. Entonces eso es cíclico. Ahora, que nosotros contaminemos, eso es otra cosa. ¿Y qué es un agente contaminante? Algo que está donde no debe estar, tan sencillo como eso, independientemente de lo que haga. Eso es sencillo. Entonces, eso es lo que nosotros desconocemos y nosotros creemos ser lo máximo de la escala, digamos, de los seres en el planeta, ¿no? Lo más viejo es lo mejor. Dígame las plantas tienen 1.100 millones de años entre nosotros. ¿Qué le damos nosotros a enseñar a las plantas? Y las plantas se comunican entre ellas, las plantas sienten, las plantas se dicen entre ellas que hay una plaga, si les da fiebre emiten gases de ácido acetil salicílico y se curan entre ellas. Ah, no, que los árboles botan las hojas porque son caducifolios. No, botan las hojas es para que entre el sol de arriba abajo a los retoños para que crezcan. Y los árboles se mueven para que esos retoños, ¿cómo crece un árbol
al lado de otros que tienen 30 metros que son sus padres. No dejan entrar el sol y sin sol no hay crecimiento vegetal. Entonces, toda esa dinámica, eso se está estudiando, pero eso es de hace poco, pero nosotros hay cosas que no las veíamos. Igual que el fusarium, toda la vida está en el suelo. Ajá, pero ¿qué pasa? Otra cosa son las resistencias de los cultivares a esa enfermedad como tal. Ah, bueno, se volvió sistémica, bueno, se volvió sistémica. Ahora hay que ver qué se hace. Y yo lo que digo es, nosotros tenemos el remedio que es atacar el suelo. Una noticia que salió por ahí que la leí, que el Estado iba a sacar una nanotecnología nueva para contrarrestar eso. Yo eso sí, como que yo no le creo mucho a eso, pero bueno. Pero eso es lo que nosotros tenemos. Y es la realidad, nosotros no vemos lo básico y no atacamos lo básico. Bueno. Me encanta escucharte, René. De verdad es fascinante, enamora todo lo que dices. Estoy 100% de acuerdo contigo. De verdad que ha sido una velada única, un regalo maravilloso de las VIC. Gracias, gracias. Gracias a ti. Le puse la foto. Bueno, ni modo, tengo que revisar qué pasó con eso. Voy a eliminar ese Zoom y a grabar otro. No sé qué pasó realmente. Bueno, lo puedes hacer ahora. Que ya, Sí, claro. ya grabamos. Dale, gracias. Gracias, Víctor. No, gracias a todos nuevamente. No sé si hay alguien, Rubén, quería hacer alguna pregunta. El mismo Johnny, Cruz Cordero, Álvaro. Ahí está Álvaro. Hola, buenas. Tengo una pregunta. Ok, mencionabas que el caso con la primera raza de Fusarium que pues atacó a los sembradíos de la variedad de Gros Michel y pues generó pues las condiciones que están actuales, pues las variedades que se cultivan actualmente. Ajá. ¿Hay alguna... Ok, ya va. Yo entiendo que los cambures y las musáceas en general se reproducen de forma asexual, ¿no? ¿Es así? Sí, digamos, económicamente sí, pero ellos tienen flores también, pero las flores se utilizan precisamente para la parte de fitomejoramiento, ¿no? Para efectos genéticos. Ok. Sí, porque estaba pensando que esa reproducción asexual pues generaría como un talón de Aquiles en las poblaciones de cultivos, pues, o sea, al tener todo hectáreas de clones en este caso ahora, de Cavendish, a nivel mundial, pues me parece que genera pues las condiciones perfectas para que surja un patógeno de este estilo. Entonces, ¿hay algunas planes a futuro o qué sé yo, alguna estrategia para aumentar, pues, o algún tipo, de alguna forma, la diversidad genética en los cultivares a futuro? Porque me parece que esto es como un ciclo que se está repitiendo. El problema con Gros Michel, ahora con Cavendish, entonces pensando a futuro se va a volver a repetir ese con la próxima variedad. Mira, Rubén, gracias por la pregunta. Fíjate lo siguiente. Si nos vamos a Venezuela, te cuento que es muy difícil porque aquí prácticamente la investigación es cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente el cultivo de las musáceas es un cultivo familiar. Se consiguen grandes extensiones, sí, pero realmente Venezuela no exporta eso. Quien más está llamado para eso son los grandes, digamos, los países donde realmente las musáceas son un renglón importante de exportación, como Costa Rica, Ecuador también, que es el primer renglón de exportación. Y Ecuador sí tiene, digamos, institutos de fitomejoramiento a nivel de musáceas. Esperemos que ellos saquen lo que está aquí, ya olvídate que el daño va a ser considerable, a no ser que lo que está. Yo estuve la semana pasada en Santa Bárbara del Zulia y yo estuve precisamente allá viendo también palma africana y cambures. Y yo les dije, ataquen el suelo, olvídense de la planta. Una planta atacada ya por fusarium no se va a recuperar. Ataquen el suelo para que las que estén todavía sanas no se enfermen. Olvídense de las que están enfermas, no le hagan nada, ya corten eso y quémenlo. Bueno, pues entonces tengo que quemar la mitad del cultivo. Si quiere salvar la otra mitad, hágalo.
Ese es el problema, Rubén. Y además, hacer fitomejoramiento en cambures no es fácil. La semilla del cambur, no sé si tú alguna vez llegaste a partir un cambur por la mitad, pero longitudinalmente, y había un hilo de pepitas negras dentro de los cambures anteriormente, porque precisamente esa es una parte de la semilla y la flor es la que está debajo del racimo, que es la que guinda, que tiene unas hojas, digamos, color morado. Entonces ellos sacan de allí lo que es la semilla sexual, no la asexual. Y como la semilla asexual se da, digamos, de manera, entre comillas, espontánea a orillas de la madre, se arrancan y se siembran en otro lado. O sea que la misma madre produce sus hijos. Y si la madre produce sus hijos, que son una F1, tiene la misma codificación genética de la madre. ¿Alguna otra pregunta de Cruz Cordero? Álvaro, no sé, se prendió su cámara ahí. No, yo nada, agradecer a querido hermano René por tanta información, de verdad, pues soy neófito, pero me agrada el conocimiento. Gracias, querido hermano René, y bueno, hasta la Gracias. próxima. Si el amigo Cruz Cordero quiere hacer una pregunta, Johnny Márquez se anima. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ir entonces. Yo les digo, coman cambures con confianza. Y plátano. Sí. Claro, claro. Bueno, Reina en silencio. gracias a todos, a Lorena por allá, René, Álvaro, el amigo Rubén, bienvenido si quiere a toda la sociedad franco-venezolana. Y bueno, igualmente el amigo Cruz Cordero. Están todos cordialmente invitados. El próximo martes tenemos otro webinar que va a estar igualmente interesante, que tiene que ver con los retos de la transición energética, cambio ambiental. Entonces, René, me gustaría que Gracias. ahí está nuestro director de cambio climático, el doctor Juan Sánchez, allá que él desde Italia nos va a estar transmitiendo. El embajador de Francia en Venezuela va a ser el que haga la introducción al tema, y el moderador va a ser Jean Cloteau, que es amigo del SBIC, miembro del SBIC, y está ahorita en Barcelona, España, ¿no? De manera que eso va a ser el martes a las 10 de la mañana. Va a ser de forma presencial en la misma sede de la Alianza Francesa de la Castellana, y bueno, vía Zoom, como estamos haciendo. De manera que nuevamente están todos invitados. Gracias, René, por tu apoyo. Y seguimos adelante. Saludos a Junior. Gracias. Un placer. Ahí está Junior. Chao, gracias. Ok, chao a todos. Cerrando la rueda. Gracias. Chao.